Bueno, vamos a resolver el ejemplo número 10 de las leyes de Newton. En este caso tenemos un objeto que se encuentra en un plano inclinado, que está conectado mediante una cuerda y una polea a otro objeto de 25 kilogramos. Entonces, en este caso, nos están pidiendo calcular la aceleración y la tensión de todo el sistema. Hay que recordar que si ambos objetos están conectados por la misma cuerda, pues van a tener la misma aceleración y la misma tensión. Otra cosa, esto gira libremente, entonces vamos a despreciar la fricción que existe entre la cuerda y la polea. Entonces hay que analizar primero, lo más importante, para dónde se va a mover todo el sistema una vez que se libere. Una vez que este objeto empieza a caer debido a su peso, la cuerda se va a tensionar y debido a esta tensión va a jalar al objeto de A para que suba por la rampa. Entonces el movimiento natural que se va a presentar en este sistema va a favor de las manecillas del reloj, hacia la derecha. Este cae, se tensiona la cuerda y luego mueve el objeto. Usted podría decir, bueno, pero a lo mejor este tiene mayor peso, entonces este va a caer o se va a deslizar por la rampa y va a subir al objeto B. Usted podría plantearlo de esta manera. En este caso usted tiene que utilizar su lógica. Tiene que ver cuál es la masa de los objetos y recordar que si un objeto está en un plano inclinado, los pesos o las cargas se distribuyen. De tal manera que el coeficiente además es muy pequeño y lo más lógico es que debido a su peso la tensión va a provocar que este objeto se mueva. Si usted lo plantea de la otra manera, al revés, que el objeto se deslice, puede que le dé una aceleración negativa, y si le da negativa significa que el movimiento no iba para la izquierda sino que iba para la derecha, pero tendría que volver a replantear todas las fuerzas y volver a hacer todo el procedimiento. Por eso es bien importante que vea bien las masas o los pesos, que vea bien su coeficiente y que vea bien para dónde se va a mover una vez que se libere el sistema, para dónde se van a mover los objetos. Entonces en este caso ya dijimos que esto se va a mover para la derecha. Cuando este cae, se tensiona, este se mueve. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tiene que hacer. Lo segundo, hay que identificar todas las fuerzas que interactúan con cada uno de los objetos. En este caso, tenemos el objeto B. Este se va a mover debido a ¿quién? A su peso. Vamos a poner aquí peso, va a caer por su peso. ¿Qué es lo que va a detener el objeto B para que no caiga libremente? La tensión. ¿La tensión de quién? De la cuerda. Entonces voy a poner aquí tensión. Ya que identificó las fuerzas que interactúan con este objeto, pues hay que agregarle su signo. Las que van a favor se consideran positivas, las que van en contra, negativas. ¿Qué sería aquí en este caso? El peso, como va a favor del movimiento, lo pongo positivo, y la tensión va en contra, la pongo negativa. Ahí está ya todas las fuerzas que interactúan con el objeto de B. Luego, vamos a analizar las fuerzas que interactúan con el objeto de A. Entonces ponemos primero el peso, sería el peso de A, y como está en un plano inclinado, debido a la inclinación que tenga el plano, pues también el peso se va a inclinar, y la misma inclinación o el mismo ángulo que tiene el plano también lo va a tener el objeto. Entonces aquí vamos a tener un ángulo. ¿Qué le va a pasar entonces al peso? Se va a descomponer en sus componentes WY y WX. Aquí las proyectamos y esta sería WX. Ahora, como hay un coeficiente de rozamiento, pues también va a haber una fuerza de fricción que se va a oponer al movimiento. Entonces aquí mismo sobre el eje de las X voy a poner la fuerza de rozamiento. Y como este objeto A se encuentra sobre una superficie, sobre un plano, pues debe de haber una fuerza de reacción hacia arriba para que el objeto no se hunda por su peso. Y esa fuerza de reacción pues es la normal, que se dirige hacia arriba.
Este objeto se va a mover debido a la tensión de la cuerda cuando este objeto cae. Entonces aquí la tensión va a ir a favor del movimiento. Pero este objeto se va a mover ¿sobre qué eje? Sobre el eje X. Entonces aquí la tensión va a ser positiva. La componente del peso en X va a ser negativa. Y la fuerza de fricción va a ser negativa. De acuerdo al movimiento que establecimos. Por eso les digo que es bien importante. Lo primero que tienen que hacer es establecer para dónde se mueve. Y con base a eso, ya usted establece los signos de cada una de las fuerzas. Peso a favor, tensión en contra, tensión a favor, peso en X en contra y fuerza de fricción en contra. Bueno, una vez que ya tenemos identificadas todas las fuerzas, pues vamos a determinar cada una de las incógnitas que tenemos. En este caso, vamos a sacar de una vez el peso de A. Que para sacar el peso tú ya sabes que en el sistema internacional se calcula multiplicando la masa. En este caso el objeto A tiene una masa de 30 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y eso nos da 294.3 newtons. Y ese va a ser el peso de A. También vamos a calcular de una vez el peso de B. Ya sabes, masa por gravedad, ponemos peso, será igual a la masa del objeto de B, que serían 25 kilogramos por 9.81. ¿Y eso nos da? 245.25 newtons. Entonces el peso de A será igual a 245.25 newtons. Voy a utilizar este marcador azul para identificar al objeto B, el marcador negro para identificar al objeto de A. Bueno, otra cosa, nos están dando las dimensiones de la rampa. ¿Para qué nos van a servir esas dimensiones? Nos van a servir para determinar el ángulo que se forma aquí. Sabemos que esta longitud es de 100 centímetros y que esta altura es de 50. Sabemos que en esta rampa o en este plano inclinado se forma un ángulo recto de 90 grados. Entonces vamos a tener que calcular el ángulo que se forma ahí. ¿Con qué función trigonométrica? Con tangente del ángulo. ¿Puso? Ah, es el peso de verdad. Este sería el peso de. Entonces, para sacar el ángulo, ahora sí, ya sabemos que se forma un triángulo, un ángulo recto. Con respecto al ángulo que vamos a sacar, ¿verdad? Que es con respecto al eje de las X, pues este es un cateto adyacente, este es un cateto opuesto. Entonces, tangente del ángulo, su función tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, ponemos aquí que para sacar el ángulo con respecto al eje de las X, vamos a dividir el cateto opuesto, que son 50 centímetros, entre 100 centímetros, y a eso lo multiplicamos por la función inversa de tangente. Pasa acá como función inversa. Y el ángulo nos da de ¿cuánto da? 26 grados. ¿Sale? Así lo pone nada más, 26 grados. Vamos a manejar entonces el ángulo que se forma aquí con respecto al eje horizontal de 26 grados. Entonces quiere decir que si el plano inclinado tiene un ángulo de 26 grados con respecto al eje de las X, el ángulo que se forme con respecto al peso y al eje de las Y también va a tener un ángulo de 26 grados. Recuerde, lo mismo que se inclina el plano es lo mismo que se va a inclinar el peso, pero en Y. Entonces aquí vamos a poner 26 grados. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos los pesos. Este era el peso B, ya lo corregimos. Tenemos el ángulo también. Ahora sí, ya vamos a resolver. Lo más importante desde el principio es que sepas para dónde se va a mover todo. Con base a eso ya identificas tú las fuerzas y le asignas su signo positivo si va a favor o negativo si van en contra. Entonces, ya que tenemos eso, vamos a analizar cada uno de estos objetos de manera independiente. Primero empezamos con el objeto de B.
Entonces vamos a poner fórmula para B. ¿Dónde se va a mover el objeto de B? En Y. ¿Vale? Entonces vas a poner fórmula igual fuerza, masa por aceleración. Como se va a mover en Y, pues vamos a poner aquí en Y y ponemos una sumatoria de fuerzas, porque son varias fuerzas las que se involucran con el objeto. ¿Cuáles van a ser las fuerzas que se involucran ahí? Peso positivo porque va a favor del movimiento y la tensión va en contra, negativa. Pues esto es igual a la masa por la aceleración. Aquí está tensión y peso. Entonces si te fijas ahí, pues tenemos dos incógnitas, así como en los ejemplos anteriores. Tenemos la tensión y tenemos la aceleración. Como tenemos dos incógnitas, ¿qué tenemos que hacer? Resolver por sistemas de ecuaciones. Entonces vamos a despejar para cualquiera de esas incógnitas, porque pues, lo que me piden el problema es la aceleración y es la tensión. Entonces podemos despejar para cualquiera de esas incógnitas. Voy a despejar en este caso para la tensión. Entonces voy a poner menos tensión igual a la masa por la aceleración, y este peso, que es del objeto de B, acuérdate, pasa para acá, están. No podemos dejar así nuestra incógnita negativa, entonces hay que hacerla positiva y hay que multiplicar todo por menos. Entonces va a cambiar los signos de toda la ecuación. Menos por menos, más. Menos por más, menos. Y menos por menos, más. Aquí podemos acomodarlo de tal manera que pongamos primero los positivos y luego los negativos. Acuérdate el orden de los factores aquí, pues no me altera el producto, pongo primero peso y luego masa y aceleración. Entonces esta va a ser tu ecuación número 1. ¿De acuerdo? No puedes resolver todavía porque no sabes cuánto vale la aceleración. Despejaste una de tus incógnitas, en este caso fue la tensión. Necesitamos forzosamente otra ecuación para resolver por sistema de ecuaciones. ¿De dónde voy a obtener esa otra ecuación? El objeto de A. Pero A no se está moviendo en Y, se va a mover en X. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a poner la fórmula fuerza igual a la masa por la aceleración. Ahora este objeto que vamos a analizar, que es el objeto A, se va a mover sobre el eje X. Como hay varias fuerzas que interactúan con el objeto, pongo sumatoria de fuerzas. ¿Y cuáles son las fuerzas que voy a poner? Tensión positiva. ¿Y quién se opone? El peso en X. ¿Y quién más? La fuerza de fricción. Entonces ponemos aquí fuerza de fricción menos peso en X será igual a la masa por la aceleración. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros podemos ya tomar esto como si fuera tu ecuación número 2. Puedes resolver, te digo, por igualación, por sustitución o reducción. Entonces, lo más rápido que podemos hacer aquí nosotros es sustituir, resolver por sustitución. ¿Qué voy a sustituir? Lo que vale la tensión aquí. Entonces voy a sustituir esto. En vez de poner tensión, pongo cómo se calcula la tensión en función de tu ecuación 1, en función del peso y de la masa y la aceleración del objeto B. Entonces, en vez de poner tensión, voy a poner peso menos masa por aceleración. Eso es tensión. ¿Pero el peso de quién? De B. Recuerda que la aceleración va a ser la misma para ambos objetos. En cuanto se mueve este, el otro también se va a mover. Menos fuerza de rozamiento cinético y fricción, que no la hemos calculado, ahorita la calculamos. Ya tenemos los datos. Y tampoco tenemos el peso o la componente del peso en X, ahorita la calculamos. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. La fuerza de rozamiento cinético, te digo que ya la podemos calcular. Y también el peso en X. Entonces la incógnita que te quedaría aquí en esta ecuación
una vez que sustituimos la tensión aquí de la ecuación 1, la incógnita que te queda va a ser la aceleración. Entonces, para resolver, ¿qué tenemos que hacer? Antes de despejar, primero tenemos que agrupar los términos de un lado a la igualdad. Agrupar los términos que contengan a la incógnita. ¿Cuáles son los términos que contienen la incógnita? Todos los que tengan aceleración. ¿Qué me conviene hacer a mí aquí? Tengo menos masa por aceleración, lo paso para acá al lado de la igualdad positiva, sumando, para que nos queden las incógnitas de una vez positivas. Entonces vas a tener peso menos fuerza de rozamiento cinético o de fricción menos componente del peso en X igual a la masa por la aceleración más la masa por la aceleración. ¿Qué fue lo que hice aquí? Agrupar términos que contengan a la incógnita, que sería la aceleración. Recuerda que estoy usando marcador azul para el objeto de B y marcador negro para el objeto de A. Y agrupé. ¿Ahora qué hago? Ahora sí ya podemos factorizar. Como es la misma incógnita, es la misma aceleración para ambos objetos, entonces factorizamos. Esto se queda igual como está, del lado de la igualdad. Peso de B menos fuerza de rozamiento menos componente del peso en X igual factor común, que sería la aceleración. La pongo una vez nada más y eso multiplica la masa de A más la masa de B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que hice aquí? Factorizar. ¿Cómo? Con factor común. Ya que agrupé, después de que factorizo, ¿ahora qué hago? Hay que despejar. Ahora sí, esto me estorba porque está multiplicando a la aceleración. Todo esto lo voy a pasar dividiendo. Vamos a ponerlo de este lado. Entonces ponemos, ya de una vez lo voy a poner a la derecha, ¿verdad? El orden derecho. Aceleración, ¿a qué va a ser igual? Al peso de B menos la fuerza de rozamiento FK menos la componente del peso en X sobre la suma de las masas. La masa de A más la masa de B. Bueno, el peso de el peso de B ya lo tenemos. También ya tenemos las masas. ¿Qué nos hacen falta? La fuerza de rozamiento cinético y la componente del peso en X. Pues vamos a sacar cada una de esas variables. Primero, fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. ¿Cómo se calcula la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción? FK es igual al coeficiente de fricción, ¿por quién? Por la normal. El coeficiente de rozamiento ya lo tienes. ¿Cuánto vale? 0.10. ¿La normal la tienes? No tienes la normal. ¿Cómo le hacemos para poder calcular cuánto vale la normal? Bueno, la normal, acuérdate que existe porque el objeto A se encuentra sobre una superficie. Entonces va a haber una fuerza de reacción y se encuentra en Y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual, aplicas tu fórmula. Fuerza igual a masa por aceleración, pero en Y. ¿Por qué en Y? Porque ahí es donde se encuentra la normal. Y la normal, acuérdate que no es para B, nada más va a ser para A. Para B lo único que existe aquí es tensión y peso. Hay normal solamente cuando hay suelo o cuando hay superficie. Por eso puse la fórmula fuerza igual a masa por aceleración, pero en Y, que es donde se encuentra la normal para A. Entonces aquí, como va a haber varias fuerzas, pongo una sumatoria. ¿Cuáles son las fuerzas que voy a tener para A e Y? Voy a tener a la normal y voy a tener a la componente del peso en Y. Aquí les voy a marcar normal y componente del peso en Y. Entonces va a tener la normal positiva acá para arriba menos la componente del peso en Y. ¿Esto a qué va a ser igual? El objeto A no se va a mover en Y, se va a mover ¿en dónde? En X. Entonces, como nada más se va a mover en X, en Y no, aquí no va a tener aceleración. Entonces esto lo vamos a igualar a 0, que va a estar en equilibrio aquí en Y. No se va a mover así, nada más se va a mover
en el eje de las X. Entonces la normal va a ser igual a la componente del peso en Y. Esto ya lo habíamos explicado previamente. Decían, aunque subas en altura por la rampa, no significa que estés subiendo en Y. Este es tu origen, y tu origen te está diciendo que el objeto se está moviendo en un plano cartesiano en X, no en Y. Pues aquí en este caso la normal entonces va a ser igual a la componente del peso en Y. Ahora, ¿cómo calculamos cuánto vale la componente del peso en Y? Ya lo habíamos visto en problemas anteriores. Peso se proyecta en Y, aquí se forma un rectángulo. Con respecto a este ángulo, este cateto que está aquí enseguida es un cateto adyacente. Entonces, ¿qué función trigonométrica uso? Coseno. Para sacar la componente del peso en Y, necesito multiplicar lo que vale la hipotenusa, que es el peso de A, por el coseno del ángulo. Entonces, componente del peso en Y va a ser igual. ¿Cuánto vale el peso de A? 294.3 newtons por el coseno de 26 grados. Y eso nos da 264.51 newtons. La componente del peso en Y es de 264.51 newtons. Esa componente del peso en Y va a ser lo que valga ¿quién? La normal, ¿verdad? Usted va a tener aquí que la normal va a ser igual a 264.51 newtons. ¿Para qué quiere la normal? Para poder sacar la fuerza de fricción. Entonces ya nada más va a poner usted, fuerza de fricción será igual al coeficiente que ya te lo dan, que es de 0.10, por la normal, que es igual a la componente del peso en Y. La normal vale 264.51 newtons. ¿Cuánto nos da esto? 26.45 newtons. Esa va a ser tu fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Ya la tenemos. ¿Cómo la sacamos? FK, MK por M. MK ya la tenías, necesitabas la normal. La normal aquí, en este caso, como el objeto está en un plano inclinado, la normal es igual a la componente del peso en Y. ¿Cómo sacaste la componente del peso en Y? Multiplicando el peso por coseno del ángulo. Porque el ángulo que utilizas está con respecto al eje de las Y, y este es un cateto adyacente, la componente del peso en Y. Bueno, ya tienes la fuerza de fricción. Falta nada más calcular la componente del peso en X. Para sacar la componente del peso en X, fíjate otra vez en tu rectángulo, con respecto al ángulo que estás usando, este cateto que está aquí enfrente, ¿qué es? Opuesto, que es el mismo que está acá. O sea, que es el mismo que la componente del peso en X. Entonces, si es cateto opuesto con respecto a ese ángulo, ¿qué función trigonométrica usamos? Seno. Ponemos lo que vale la hipotenusa, el peso, por el seno del ángulo. Entonces ponemos componente del peso en X será igual al peso, obviamente, de A, que es de 294.3 newtons, por el seno de 26 grados. Y eso nos da 129.01 newtons. Eso es lo que vale la componente del peso en X. Ahora sí, ya tenemos todo lo necesario para sacar la aceleración. Que recuerda que esa aceleración, o esto que está aquí de donde salió, de resolver por ecuaciones simultáneas. De analizar primero el objeto de B, que se mueve nada más en Y, de ahí despejamos para la tensión y la sustituimos en la otra ecuación 2, de tal manera que se descarta la tensión y te queda una sola incógnita, que es la aceleración. De ahí salió esto. Entonces ya hay que sustituir todos los valores. Vamos a poner entonces aquí aceleración va a ser igual al peso, este azul, acuérdense que utiliza el marcador azul para el objeto de B. Entonces, ¿qué va a poner? 245.25 newtons menos fuerza de fricción, que la calculamos aquí, que daba 26.45 newtons, menos componente del peso en X, 129.01 newtons. Todo eso sobre la masa
del objeto de A, que es de 30 kilogramos, más la masa de B, que es de 25 kilogramos. ¿Cuánto nos da esto? 1.63. 1.63. ¿Qué unidades quedan? Acuérdate. Newton menos Newton menos Newton, pues te queda Newton. Kilogramo más kilogramo, pues kilogramo. Entonces te queda Newton sobre kilogramo. Tú ya sabes que Newton es una unidad derivada de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, masa por aceleración. Esto sobre kilogramo, pues se va kilogramo con kilogramo y te queda la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Entonces la aceleración es de 1.63 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa que te haya salido así positivo? Que efectivamente el movimiento sí lo pusimos bien, que el movimiento va a la derecha a favor de las manecillas, que este va a caer y al mismo tiempo que este cae mueve a este objeto. Si nos hubiera dado ahí negativo, quiere decir que estamos poniendo este movimiento al revés, ¿verdad? Tendría que ir para aquí, ¿sale? A la izquierda. Pero como si nos dio positivo, nos dio bien, quiere decir que está bien establecido, que este cae y este se mueve. Bueno, entonces aquí ya tenemos la aceleración. Vamos a calcular la tensión con la ecuación número 1 que habíamos obtenido de analizar el objeto de B. Entonces nada más sustituimos los valores, el peso de B, ponemos la masa de B y la aceleración, que ya calculamos que es de 1.63. Pues ya la tensión de la cuerda te va a dar de 204.5 newtons. Que les digo, es la misma cuerda, entonces va a ser la misma tensión para ambos objetos.